quiero también presentarles al doctor Roberto Mercadillo. Ya ustedes lo escucharon su currículum. Él es psicólogo y doctor en ciencias por la UNAM, y me da mucho gusto presentarlo también porque ya les dije que pues leí el libro que hizo justamente la investigación fenomenal que ustedes tienen que leer de Roberto. Es muy bueno. Incluso lo hice para mi modelo del Ser Pro Bien, está ahí usado, está en el documento, pero además tuve la oportunidad cuando estábamos en la Policía Federal, con él y otras compañeras que van a hablar después, crear un programa para los policías que tienen que ver sobre la importancia de dormir bien, de descansar, etcétera, que de repente puede causar hasta risa o asombro en la función policial por los horarios que tenemos. Pero bueno, él ya explicará, y también la doctora Guadalupe Terán en la siguiente mesa, lo importante que es cuidar la parte emocional y también pues todas esas acciones que a veces las dejamos para después, como es dormir. Muchas Roberto, gracias. adelante. Muchas gracias, doctora, comisario, qué gusto verlo de nuevo. Y es un gusto de verdad para mí estar aquí otra vez. El trabajo que tuve la oportunidad de hacer aquí hace algunos años fue un gran aprendizaje que marcó buena parte de mi trayectoria posterior. Así ya se escucha mejor. Así es que siempre es un gusto venir y compartir parte de ese trabajo cada vez más y compartir mis ideas al respecto, ¿no? Intentaré ser lo más breve posible. Voy a poner cronómetro porque tiendo a ser muy verborreico. Bien, gracias. Yo voy a hablar de una emoción muy particular, de todas las que se pueden hablar, voy a hablar de una muy particular que es la compasión y que es muy importante además en estos tiempos en los que se habla de cultura de paz y construcción de paz. Esta experiencia que sentimos cuando vemos a alguien sufriendo, cuando vemos a alguien en apuros, cuando vemos a alguien en peligro. Y si hay una comunidad que se enfrenta precisamente a tener que responder para aliviar ese sufrimiento, pues son los policías. En México hicimos un estudio hace algunos años en los cuales a grupos de mexicanas y mexicanos les mostrábamos escenas de gente sufriendo en diferentes contextos para saber cómo reaccionaba su cerebro al momento de decidir ayudar a esas personas en esos contextos. Y pues vemos esto, ¿no? Estas funciones cerebrales en las que no voy a profundizar mucho, pero sí quiero nada más mostrar que cada una de esas regiones, cada uno de estos colores que vemos aquí son diferentes formas, diferentes maneras en las que pensamos y procesamos información. Me voy a parar un momento, tenemos esta función cerebral, aquí en esta región parietal que se llama, y frontal, que se requiere un sistema empático. ¿Qué quiere decir eso? Para poder suponer que otra persona siente y decidir ayudarla, necesito empatizar. Necesito no solamente suponer que sufre, sino tener cierto contagio, que mi cuerpo sienta de manera similar lo que la otra persona está sintiendo, pero eso no es suficiente. Necesito ejecutar, necesito recordar en qué momentos he visto eso, necesito saber que esa decisión que voy a tomar es moralmente adecuada, de acuerdo a mis valores, a lo que considero correcto, incorrecto, bueno o malo. Necesito un aprendizaje ético para que yo pueda responder frente a esta empatía que estoy sintiendo cuando veo una víctima. Y finalmente un sistema de soporte, en esas regiones se llaman región del polo temporal, que es el lenguaje. Cuando yo veo una escena, tengo un discurso interno que me indica qué hacer, qué estoy viendo, cómo lo estoy viendo. Eso es lo que permite la compasión. Pero eso es en civiles. ¿Cómo actúa ese cerebro en personas que precisamente usan este uniforme aquí en Ciudad Neza? Pues eso es lo que intentamos hacer. Ya no solamente con los policías, no sé si hay aquí algún compañero que haya entrado en este equipo de resonancia magnética, pero ya no era suficiente saber qué pasaba en su cerebro, también teníamos que saber qué pasaban en su vida cotidiana como policías, para entender por qué su cerebro funcionaba de esa forma o no. Y bueno, aquí esa imagen se cambió, no sé por qué,
Pero bueno, me voy a centrar en esto. Ese chicharito que vemos aquí solo se activó en los policías, se llama núcleo caudado. Es un chicharito muy pequeñito, al centro del cerebro, pero muy importante. Es uno de los grandes liberadores de dopamina. ¿Qué quería decir eso? Que cuando los policías de Nesa veían a la gente sufriendo y decidían auxiliarla, liberaban dopamina, experimentaban placer. ¿Cómo que experimentaban placer? Y entonces rastreamos testimonios como este. Hay muchas personas que no tratan de ayudar a los otros, esos no pueden ser policías, lo principal que necesitas es querer ayudar. Hay una noción de servicio, de ayuda, de cooperación muy internalizada que no necesariamente se enseña en la academia, pero podemos aprovecharla precisamente para reforzar esto. Decía la doctora Carrera, hay que buscar el bienestar. ¿Qué mejor forma de buscar el bienestar en el actuar policial que sintiendo rico, que sintiendo placer por eso que consideramos moralmente correcto, que consideramos bien actuar? La formación ética, desde un placer ético, es parte de esa búsqueda de bienestar. Pero también, a diferencia de los civiles, se activaba esta otra región, la amígdala, que vemos aquí, que es crucial. Cuando esa región se activa artificialmente en cualquier otro animal, comienzan a ejecutar, a expresar comportamientos agresivos. Es la región cerebral de la agresión por excelencia. En muchos estudios de personas que están expuestas a situaciones de violencia, esa función cerebral se inhibe. Nos habituamos tanto a observar la violencia que ya no reaccionamos frente a ella. Incluso cuando nos da miedo, se atenúa. En los policías no. En los policías se tiene que mantener activa. ¿Por qué? Y nos lo dice otro mismo compañero. Para ser policía hay que estar medio locos, puede haber balazos, cabezas, muertos y de todo, en serio hay que estar medio locos, ser medio animal. Es una parte de la identidad policial que parece se comparte. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo vamos a lidiar con ese riesgo constante que nos provoca una reactividad y que nos provoca un estado de estrés? Esa es una respuesta al estrés. Hay que resignificar la identidad policial. Sí, tenemos que actuar frente al riesgo, pero no somos animales que tenemos que actuar como si estuviéramos en una selva. ¿Cómo vamos a regular esa función cerebral y al mismo tiempo mantener la alerta para responder a esa situación de riesgo? Es parte de las búsquedas. Y esa función cerebral podría dejarnos caer en algunos engaños, la agresividad. ¿Qué tan agresivos son? Ya nos habló el comisario algo al respecto. Cuando comparamos los niveles de agresividad de hombres y mujeres policías de Nezahualcóyotl con mujeres hombres y mujeres de otras partes de la ciudad, vemos que no son particularmente más agresivos. Los niveles de agresividad de las y los policías de Nesa eran casi igual que los de otras personas en el mismo lugar, en la misma ciudad. Entonces, ¿por qué se perciben más agresivos? Y nos dice una compañera, hacen falta cursos de psicología para saber cómo sobrellevarnos. Luego nos insultamos y hasta nos agredimos. En cada sector al que vas hay broncas grandes, sobre todo entre los comandantes. Buena parte de la agresividad salía alta cuando se consideraban conflictos internos de la institución. Hay que cuidar a la persona que está al interior del uniforme desde la institución. Qué curioso que es la reacción y el estrés lo que mantiene alerta al policía cuando tienen que enfrentarse al riesgo de fuera, pero son los problemas de dentro de la institución los que provocan mayor agresividad. Y eso es parte del cuidado que la institución puede tener. Igual la impulsividad. De hecho, muestra niveles ligeramente más bajos que la impulsividad general de los mexicanos. Algo hacen bien los policías de Nesa que pueden tener cierto autocontrol. Entonces, esta agresividad que estamos viendo no necesariamente se debe a una falta de control. Y tenemos la empatía. Y en la empatía salieron también muy de acuerdo a los niveles de empatía que tenemos los mexicanos. Una empatía media, excepto las mujeres, que salieron significativamente más bajas que las mujeres mexicanas en general, como si hubiera una inhibición de la empatía. Y cuando rastreamos por qué, nos encontramos con ideas como, pues es que la empatía es una debilidad, no puedes andar empatizando con todos. La empatía es una
sensibilidad que hay que evitar. La empatía no tiene que ver con el riesgo, ni con la valentía, ni con la fuerza, al contrario. Nos dice una compañera, muchos compañeros no quieren patrullar con mujeres que porque nos tienen que cuidar. Fíjese, solo hay una comandante, es una cosa de la cultura. Así hacemos a nuestros hijos, a los niños les damos carritos y muñecas y a las niñas la planchita y las muñecas, ¿o no? La empatía sigue considerándose una cualidad femenina que se tiene que evitar en las corporaciones que trabajan con la seguridad. Y eso hay que comenzar a cambiar. Hay que aceptar la sensibilidad que como humanos tenemos dentro del uniforme y aprovecharla. Esa es la empatía que favorece la compasión y una mayor proximidad, que es la que puede hacer, como decía la doctora Carrera, cambiar la percepción de seguridad, que no se cambia solo con números, sino con la percepción que la gente tiene del policía actuando. Y esa es una acción sensible. Pero todo esto funciona cuando el cerebro trabaja óptimamente, y para que el cerebro trabaje óptimamente necesita estar bien, el cuerpo necesita estar bien, necesita estar descansado. ¿Cómo le podemos exigir a las y los policías que sean empáticos cuando viven circunstancias como estas? Cuando fue en 2013 las revueltas en Turquía, y hubo por todo el mundo noticias sobre la brutalidad policial al reprimir estas manifestaciones, comenzaron a salir testimonios como estos. Llevamos trabajando 15 días sin parar, 24 horas, estamos durmiendo en la calle. Conocemos ya 4 casos de suicidios, policías de la corporación que encontraron ahí intentando dormir. Y dice uno, la violencia que ven al final es el reflejo de la violencia sufrida por los policías. No solo están expuestos a la violencia de los manifestantes, sino a periodos de trabajo de 120 horas consecutivas, a pan y comida rancia. La policía ya está expuesta a la violencia por parte del sistema. Sí, la policía combate la violencia, intenta menguarla, pero es también parte de un sistema en el cual la y el policía pueden ser violentados también. Y eso afectar sus emociones, y eso colocarlos en un estado de estrés que entonces va a dar una respuesta contraria a la construcción de paz que se pretende hacer. En el caso de Nesa no era muy diferente. ¿Qué estresan a los policías? El sueño y los horarios que tenemos nos desorganizan, pero también el estrés. Por ejemplo, cuando sé que hay un curso y hay gente tomándolo que no merece la pena, me estresa. Sí, les estresa no dormir bien, igual que a los policías turcos, pero también les estresa la injusticia institucional, por ejemplo. Y esta mera percepción de injusticia institucional, que realmente puede provocar una respuesta al estrés, va a alterar toda esa función cerebral que va a evitar la empatía y la compasión. Y entonces vamos a tener policías estresados por una percepción de injusticia institucional que no van a tener una labor de proximidad que puede modificar la percepción ciudadana. Probamos en la Policía Federal algunos cursos a partir de esa información. Entrenar en empatía a policías que trabajan con víctimas de violencia. Voy a mostrar aquí los datos, solo 2 datos de los resultados. Antes de tomar estos talleres que consistían en expresar lo que realmente sentían desde lo más profundo como su actuar policial, veíamos que la angustia personal, para empezar, se contagiaban mucho, muy rápido, de la angustia de una víctima, tanto que no sabían qué hacer con esta angustia. Y entre más angustia sentían, más miedo a ser también víctimas de una situación violenta. ¿Qué pasaba después de que se daban formas y expresiones para entender cuál era su actuar policial y lo que sentían y el estrés y cómo lidiaban con eso? Que podían identificar mejor sus sentimientos, expresarlos mejor, y entre más era su identificación de su propio sentir y su expresión, menor era la aceptación de la violencia como la única forma de mantener el orden. Entre mayor capacidad de regulación emocional y de autoconocimiento emocional, menos aceptaban la violencia como única forma de mantener el orden las y los policías federales. Y eso es un dato muy esperanzador, que también tenemos que aprovechar. Voy a cerrar entonces con esto, con otra frase de un compañero de aquí de Nesa. Una persona normal no se mete de policía, les da miedo. Yo entré aquí porque no tenía trabajo, pero después le agarras amor al uniforme, y le agarras al amor al uniforme con todo y miedo, y con todas esas consecuencias. Hay que aprovechar ese amor al uniforme para modificar todo esto. Muchas gracias.